Si hay un concepto que a la mente le parece fascinante, es sin duda y por excelencia el tiempo. ¿El tiempo existe o no existe? ¿Y si te dijera que no existe un tiempo universal? ¿Y si te dijera que lo único que existen son las líneas de tiempo? Quédate conmigo para conocer la estructura del tiempo. Seguramente habrás escuchado en circuitos de divulgación científica que el tiempo no existe o que el tiempo es relativo. Habrás oído a personas decir que no sé por qué, pero últimamente el tiempo se me pasa muy rápido. Sin embargo, otras veces el tiempo parece ir muy lento. ¿Cómo es esto de diferentes percepciones del tiempo? Pero aún más allá, en modernas divulgaciones de nuevo paradigma, de ver el mundo de otra manera, se habla de las líneas de tiempo. Y cada vez más personas hablan de sus vidas y de sus futuros probables, cómo elegir diferentes líneas de tiempo. Y vamos a ahondar en la naturaleza del tiempo. Vamos a hablar del multitiempo universal. El tiempo como tal quizá no existe. Lo que existen son diferentes líneas de tiempo. Hay muchos programas sobre el tiempo, pero este canal es un salto cuántico. Este no es un programa cualquiera, es un programa sobre la estructura del tiempo. Quedaros conmigo para tener pensamiento multidimensional y aumentar vuestra conciencia. Y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Gracias a todos por ver este programa. Y es que es un tema fascinante el tiempo. No sé vosotros, no sé cuál es vuestra generación, tú que estás viendo esto, pero de mis películas preferidas, mi trilogía preferida, sin lugar a dudas, es Regreso al Futuro. Especialmente la película segunda, Regreso al Futuro 2, me parece tan redonda. Desde niño me ha fascinado este tema de la naturaleza real del tiempo. En modernas divulgaciones de Nuevo Paradigma y en este canal se habla mucho de manifestación, de las líneas de tiempo. Vamos a hablar de la naturaleza real del tiempo. Me gustaría decir que es lo que la gente conoce como un nuevo cambio de paradigma mental, ver las cosas de otra manera, de una naturaleza cuántica, una perspectiva cuántica, entendiendo el quantum como un conjunto, una base de datos de futuros probables que están ahí por manifestarse todavía. Todo este pensamiento cuántico tiene su base en matemáticas reales, tiene su base en tratados científicos que se llevan gestando desde principios del siglo XXI, pero que son totalmente reales. Voy a intentar hacerlo divertido y espero que al comprender la naturaleza del tiempo elevéis vuestra conciencia. Creo que si comprendéis la naturaleza del tiempo vais a poder saber por dónde estáis navegando en este mundo que está vivo a su vez y que tiene una naturaleza fractal y holográfica. Fractal proviene de fracción, podéis buscar lo que significa en matemática o buscar la fractal de Mandelbrot. La fractal de Mandelbrot y saltándonos ese paso, vamos a hablar del tiempo. ¿Existe o no existe? ¿Cuánta gente escucháis? El tiempo no existe. Bien, sí que no, el tiempo no existirá, pero a bien que te pones el despertador para despertarte y llegar a tiempo. ¿De dónde sale esta idea de que el tiempo no existe? Ciertamente el tiempo universal no existe porque no existe un solo tiempo para todo el universo. Existen diferentes líneas de tiempo. En modernas divulgaciones no hacemos más que hablar de las líneas de tiempo personales, pero el tiempo universal como tal no existiría. Pero sí podremos hablar de línea de tiempo. Cada línea de tiempo es un fractal de una línea de tiempo a su vez mayor. Fractal proviene de fracción. Supondría una porción que se replica con un pequeño patrón aparentemente distinto, pero que acaba siendo coincidente. Y cada línea de tiempo es un fractal de otra línea de tiempo a su vez mayor. Existiría la línea de tiempo de tu vida insertada dentro de las líneas de tiempo de las personas de tu barrio, del país donde viven y de tu país y del mundo entero y de la humanidad como colectivo. ¿Y por qué se dice que el tiempo es relativo? Esta es la relatividad del tiempo de Einstein, la relatividad que existe desde un punto de vista de la velocidad y de la gravitación. Me remito al programa sobre física hiperdimensional de este canal, que creo que os da herramientas para que comprendáis la influencia de vuestra navegación por el superholograma y cómo incide
como sois en lo que ocurre, en la naturaleza de la gestación de la línea de tiempo del holograma. Pero como decía, es importante la situación del observador. Lo importante es el punto de vista del observador de la línea de tiempo. La situación desde el punto de vista del observador implica una percepción diferente dentro de la sucesión logarítmica. Y es que el análisis del tiempo lineal y su estructura nos conduce a la conclusión de que es fractal y avanza de manera logarítmica. Si se te daban mal las matemáticas, a mí también, no te preocupes. Pero todo el mundo recuerda la sucesión de Fibonacci, la proporción áurea. En una sucesión de números matemática, que puede ser geométrica o aritmética, los números avanzan hacia adelante, pero en la sucesión logarítmica la distancia entre números no es equidistante, avanzan según un logaritmo, que tiene que ver con elevar un número a una potencia. Como veis, el logaritmo de un número x en base a es el número al que hay que elevar la base a para obtener el número x. Con lo cual, el tiempo va de elevar a la potencia, de elevar un número o situación, lo necesario para llegar a un cierto punto x. El logaritmo es una fórmula matemática que crea un patrón repetitivo. La medición del tiempo, con un carácter objetivo, depende del observador, pero jamás de la persona que se desplaza dentro de la corriente del tiempo. Nosotros estamos dentro del planeta Tierra, dentro de una corriente temporal del planeta Tierra. Hay unos autores, unos científicos, que en el año 2007 publicaron un libro llamado La dependencia del tiempo efecto local en dirección espacial. Son los doctores Panchelyuga y Simon Scholl. Estos autores, a medida que avanzaron en el estudio de la lógica de radiofrecuencia cuántica diferencial, entendían que el análisis de la magnitud tiempo, la variable delta t, como se le llama en infografía, ¿vale? Porque cuando tú creas mundos virtuales, tú le das un tiempo, esa es la variable delta t. Y entonces el análisis de la magnitud tiempo, ya los científicos decían que era convergente en los mismos términos que la teoría escalar global. Los científicos entendían el tiempo hasta entrado el siglo XXI como una dimensión objetiva lineal desde nuestro punto de vista de los observadores en una posición determinada del universo. Nosotros vivimos en la Tierra, que está ubicada dentro del sistema solar, dentro de un clúster correspondiente a un brazo de la espiral de Orión, situado a su vez dentro de la Vía Láctea. Bien, los científicos suponían que el tiempo transcurría de la misma manera, de manera inexorable, en función de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y de aquí surgen ciclos, y de estos ciclos surgen los meses, los días, los minutos y los segundos. Hay civilizaciones que han tenido en cuenta los tránsitos lunares para las cosechas, como por ejemplo el calendario maya. Son todos ciclos. El ser humano ha universalizado una medida subjetiva de tiempo en función de cómputos basados en tramos de observación de posiciones de nuestro planeta alrededor de su contexto astrofísico. Científicamente, lo que se prueba en modelos matemáticos cuánticos es que realmente el tiempo no existe. O vamos a expresarlo de una forma absolutamente correcta. No existe un tiempo lineal universal. No hay un cronómetro que se puso en marcha en el universo. Lo que realmente existe es un conjunto de tiempos fractales lineales que son relativos al observador, y hay posiciones en función de los eventos cuánticos dentro de un universo escalar global. Nuestro universo es escalar, hay diferentes escalas, es un modelo fractal. La cuestión es que no existe un tiempo lineal universal, sino un conjunto de tiempos fractales lineales relativos al observador y posiciones que se derivan en función de los eventos cuánticos dentro del universo escalar global. No hay tiempo lineal en sentido estricto, sino multiescalas de tiempo. La realidad es que el tiempo no existe. Sí existe. Existen multiescalas de tiempo. ¿Qué son multiescalas de tiempo? Cada escala del tiempo, o cada escala de tiempo dentro del multitiempo, es un fractal y fluctúa en diferentes direcciones a diferentes velocidades y genera, esta es la clave, diferentes pasados y futuros en escenarios supersimétricos.
Se habla de la supersimetría cuántica de partículas, pero existen los escenarios supersimétricos. Cada escala de tiempo del multitiempo es un fractal y fluctúa en diferentes posiciones, a diferentes velocidades, generando diferentes pasados y diferentes futuros en escenarios supersimétricos. Son líneas alternativas sucesivas que se intersectarían con otras líneas de tiempo fractal que a largo plazo son convergentes de manera logarítmica. Estas líneas alternativas sucesivas se intersectan con otras líneas de tiempo fractal que a largo plazo son convergentes de forma logarítmica. Lo vamos a explicar esto, que esto es más fácil de lo que parece. Muchas veces en vuestra vida os habéis enfrentado a una situación tensa. Una situación tensa o intensa es aquella en la que tienes que decidir y cuestionar la forma en que tu futuro se va a desarrollar y se va a desenvolver. Tienes que tomar decisiones y por tanto muchas veces te ves en un escenario de posibilidades alternativas que requieren una o varias decisiones temporales inmediatas en el presente. Estas decisiones a su vez cambian el futuro de los acontecimientos. Los momentos de tensión emocional que tenéis que decidir cosas importantes genera una ralentización del tiempo. Se llega literalmente a generar esta situación percepciones de fracciones de segundo en las que somos conscientes de cada posición, movimiento o pensamiento. Imaginaros típico escenario de desastre, ¿no? Estos momentos de tanta tensión, situaciones muy tensas que te han pillado en un renuncio o algo muy grave que no te esperabas y que te obliga a tomar decisiones. Madre mía, de lo que me acabo de enterar, ¿qué hago? En ese momento, el tiempo sin duda se os ralentiza. El tiempo transcurre de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra mente, en ese momento, en esos instantes tan crudos, procesa de manera consciente miles de millones de datos por décima de segundo. Y eso nos permite tomar una decisión concreta en una dirección determinada. El que sea oficinista tiene que presentar los impuestos de la empresa en el último momento, sumando que todo cuadre. Trámite administrativo durante todo un día y conseguir un resultado en un lapso de tiempo determinado. Todos hemos vivido estos momentos en los que tenemos una percepción del transcurso del tiempo muy rápido o muy lento. En mi caso se me hacía eterna la última hora del viernes de 2 a 3 de la tarde en el instituto. Yo estaba hasta las narices que se me hacía larguísima esa hora. Yo no pasaba nunca. En ese transcurrir muy rápido, simultáneamente se experimenta una aceleración cuántica de acontecimientos, eventos, emociones y experiencias. Esos eventos tan especiales cambian tus vidas. Esos momentos donde el tiempo se acelera o se atrasa son especiales. Recuerdo también con intensidad cuando la última hora de la clase, ¿no? Para mí era un momento especial, aunque fuera aburrido. Esa densidad del tiempo se magnificaba. No solamente es el tiempo como transcurre, sino la percepción del mismo. Esta percepción mental del tiempo es lo que nos permite entender la naturaleza del tiempo y explicarlo como un modelo matemático. Un observador externo del tiempo, de lo que a ti te está pasando en una situación delicada de tu vida, podría ver que para ti han pasado 2 meses. Sin embargo, en ese momento que tu vida dio un giro de 180 grados, o podría darlo, o está esperando un resultado, análisis médico, o incluso intervalos de tiempo inferiores a un segundo, tú has procesado una serie de datos que en circunstancias de tiempo normal mental podría darse años o meses. Es decir, en 2 meses le ha dado más vuelta a la cabeza que en los últimos 10 años. Os ha pasado seguramente. Esta es la percepción del tiempo mental, más rápido, más lento, y son momentos especiales, esto de comerte el tarro sobremanera. Bien, vamos a llevar como ejercicio matemático el planteamiento mental a un planteamiento espacial, desde el espacio. Vamos a suponer que somos un ser de una conciencia de percepción temporal distinta, que creo que las hay, ya hablaremos otro día en el futuro, que tuvieran la capacidad consciente de vivir diferentes realidades alternativas en distintos lugares ubicados en diversos puntos de la galaxia. Esto sería un ser de sexta dimensión por lo menos, pero un ser hiperdimensional de nivel superior. Podría
vivir diferentes realidades alternativas en distintos lugares ubicados en diferentes puntos de la galaxia. Esto no se nos permite a la conciencia del ser humano estando en este cuerpo o en esta región, ¿vale? Creo nuestro modo de existencia o de aprendizaje no lo permite. Quizás otros modos de experiencia y de aprendizaje sí que lo permitan. Pero podemos vivir conscientemente realidades alternativas en diferentes puntos de la galaxia. Podemos estar en Orión, en Vega, en Lira y ver diferentes líneas temporales. Y en todos los casos podríamos ser conscientes de las experiencias, emociones y eventos que estás viviendo en los diferentes días o años de tiempo lineal equivalente en cada una de dichas ubicaciones. Si alguien viera la película El Atlas de las Nubes de los hermanos Wachowski, vería que va un poco por aquí. Son diferentes realidades alternativas, supersimétricas, donde el tiempo y el espacio es distinto y parecen ser los mismos personajes, entre comillas, en diferentes situaciones. Quizá es lo que nos querían transmitir, una percepción del tiempo hiperdimensional. Los Wachowski, siempre adelantados a su tiempo, con Matrix y El Destino Júpiter y El Atlas de las Nubes. La cuestión es que podemos tener esta percepción multiespacial y multitemporal. Bien, si realizáramos una referencia temporal, vamos a hacer un esquema de línea de medición envolvente de todas esas líneas de tiempo. Al igual que en el Atlas de las Nubes, os recomiendo que la veáis, podemos ser conscientes de todas estas líneas de tiempo y lo que hacemos es que las medimos. Vamos a medir cómo es la velocidad del tiempo en cada una de las líneas temporales que estamos viviendo en diferentes regiones del universo. Esto nos llevaría a un diagrama de rueda que vamos a ver, ¡pum! Y vemos que en cada una de las mediciones el tiempo fluctúa de manera diferente en cada una de las posiciones 1, 2 y n. Al existir diversas ubicaciones, existen fluctuaciones en la línea de base de cada sector. Al hacer una medición global de todas las experiencias, si pudiéramos recordar todas las posiciones desde la línea de base, que no podemos desde nuestro rango de experiencia humano, pero sí en una abstracción matemática, recogeríamos las mediciones que os muestro en la presente figura. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que está diciendo la figura es el intervalo medio de distribución obtenido para cada dirección espacial. Tenemos diferentes mediciones de cada uno de los segmentos espaciotemporales. Y cada segmento que estamos viendo en este gráfico se corresponde con una posición diferente en la galaxia. De esta forma podemos observar cómo cada medición del tiempo lineal es diferente en función de la ubicación específica. Las fluctuaciones son diferentes y si en un ejercicio matemático las agregamos, obtenemos un esquema que es el que os estoy mostrando ahora mismo. Si consolidamos las direcciones y la dispersión dentro de un eje cartesiano, obtenemos una línea logarítmica del multitiempo en la que la envolvente recogería cada una de las líneas anteriores como un fractal. Bien, ¿qué quiere decir este rollo matemático que os acabo de contar? Que como comentábamos, no existe un tiempo lineal universal, puesto que lo que existe realmente es un conjunto de tiempos fractales lineales relativos al observador y posiciones en función de los eventos cuánticos de un universo escalar global. El experimento que hemos visto matemático se puede reproducir de forma local. ¿Cómo? Utilizando las latitudes y las longitudes a lo largo del globo terrestre. Si midiéramos diferentes percepciones espaciotemporales con un reloj de precisión o la corriente del tiempo en diferentes sitios de la Tierra, tendríamos efectivamente la medición que os estoy mostrando en este gráfico, donde RP significa el radio polar de la Tierra, RE, esa distancia es el radio ecuatorial de la Tierra, y el periodo de rotación de la Tierra, que estáis viendo que son 86.160 segundos. Si hacemos una medición ideal para Moscú, con una latitud de 54 grados 50.037 segundos, tenemos un peso de medición de 170 metros y una velocidad de medida de la variable delta t de 268 metros por segundo. El valor de la velocidad del transcurso del tiempo fluctúa como una función de las direcciones espaciales locales. Esta es la relatividad espacial. También existe la relatividad gravitacional, menos conocida, tratada en este canal.
Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el tiempo transcurre a velocidades diversas según donde te ubiques dentro de la propia Tierra. El que haya ido a México o a Tailandia, en esas latitudes tan calurosas ecuatoriales, qué lento vamos aquí, no se puede pensar bien, no puede ni siquiera procesar datos. Sin embargo, como todo el mundo sabe, en sitios más fresquitos como Moscú, Dinamarca o Noruega, se propician las capacidades psíquicas, un mayor pensamiento mental porque se permite procesar más datos. El tiempo parece percibirse de una velocidad más rápida. Por lo tanto, esta es la clave, que no existe un tiempo universal. El universo no se creó y se puso en contavuelta a cero en el tiempo general del universo y nosotros coincidimos con él cuando se creó la Tierra. ¿Qué va? No funciona así. No existe el tiempo como tal. Existen diferentes escalas de tiempo, diferentes líneas de tiempo personales del observador que se insertan y se solapan unas con otros como fractales con otras líneas de tiempo de otras personas y de la humanidad en general. Y la cuestión sería, ¿dónde están seres hiperdimensionales? ¿Dónde están los alienígenas? Algunos alienígenas no proceden de esta corriente temporal, es una de las claves. Hay alienígenas que procederían quizás de otro planeta y tendrían que venir a esta corriente temporal. O hay alienígenas que proceden sin duda del futuro. Tendrían que salir de su corriente temporal e insertarse en esta. Esos viajeros del tiempo formarían parte quizás de alguna civilización o de algunos visitantes alienígenas. Esta es la clave. Pero en términos de manifestación de tu vida y para los términos de la red consciente, hay que tener en cuenta lo que te estoy diciendo. Cada vez que se habla de las líneas de tiempo de la humanidad como liberación de las viejas cadenas del viejo paradigma, hablamos de una concurrencia de las líneas de tiempo individuales hacia un paradigma de comprender todos estos planteamientos multidimensionales. No hay un crono igual para todo el mundo. Hay unos que intentan forzar los cambios de hora y esta serie de movidas, pero realmente no existe. No existe un tiempo lineal del universo entero. Existe un conjunto de tiempos fractales lineales relativos al observador que depende de sus posiciones en función de los eventos cuánticos de un universo escalar global. El universo es escalar y global, es fractal y holográfico. Hay ciclos dentro de ciclos. Nosotros tenemos ciclos personales también. Estamos dentro de ciclos y dentro de corrientes temporales. Todos estamos aprendiendo a vivir cada vez mejor en este holograma fractal y holográfico, donde las corrientes temporales dependen de cada uno de nosotros, dependen del observador y de su posición concreta. Seres que no son humanos, que se habla mucho de ellos, de los alienígenas, visitantes de otros mundos, de realidades paralelas, por supuesto, proceden de estas realidades supersimétricas. Es el gran secreto. ¿Pero por qué os estoy contando esto? Porque el nuevo paradigma implica un pensamiento multidimensional y por tanto implica salir del tiempo lineal como lo conocíamos, que hay un tiempo escalar global universal. Simplemente no existe y los modelos matemáticos simplemente lo explican. Existe un multitiempo. Existen líneas de tiempo diferentes. Cada línea del tiempo es fractal de una línea de tiempo aún mayor. En manifestación, esto se aplica en que te tienes que centrar en tus decisiones y en tu línea de tiempo. Ayudar tu propia línea de tiempo coadyuvará a un resultado global mayor si cada uno de nosotros hace ese trabajo. Os remito a mis programas sobre la manifestación, las líneas de tiempo, el salto cuántico que estamos atravesando los miembros de la red consciente y esta es la verdadera naturaleza del tiempo. ¿Existe o no existe? No existe, pero entonces ¿por qué me tengo que levantar temprano por la mañana? Bueno, porque sí existe, porque existen esas corrientes temporales superpuestas en un modelo fractal. Cada corriente temporal o línea de tiempo es fractal de una línea de tiempo aún mayor. ¿Y por qué a veces lo percibo más rápido y otras más lento? Porque depende de esa capacidad de procesamiento y de percepción mental y de eso depende la velocidad del tiempo. Y hay situaciones en nuestra vida que nos exige tomar decisiones y procesar más datos. Y eso depende la génesis o dentro de los escenarios supersimétricos que están prefijados en el quantum, de alguna manera más tenue, depende de que se manifiesten unos u otros escenarios en el futuro. Así funciona esto, así funciona este magnífico superholograma que cada vez comprendemos
su esencia multidimensional en una mayor medida, gracias a los científicos, gracias a los tratados matemáticos que parecen muy aburridos, pero eso da pie a comprenderlo en modelos matemáticos, a comprenderlo de una manera cuántica, intuitiva, y a comprenderlo en muchas disciplinas modernas que se están abriendo para intentar mejorar nuestra vida y ver este mundo como es, mágico y maravilloso. Lo voy a dejar aquí, gracias a todos por estar ahí, más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico, y deseando que toméis las mejores decisiones para que optimicéis vuestra línea de tiempo. Gracias y nos vemos muy pronto.